Ahí la tenemos a María Estela y a Ruth ya en pantalla, que nos van a acompañar junto con Sergio Agos, que no sé si llegó. ¿Sergio no llegó? Ahí está entrando como panelista. Hola, Sergio. Perfecto. ¿Qué tal, Ruth? ¿Cómo estás? ¿Estás muteada? Hola, ¿qué tal, Oscar? Estás muteada. Hola, Sergio. Hola, buenas tardes. Hola, Oscar, un placer realmente. Igualmente. ¿Qué tal, María Estela? Bueno, es un gusto. ¿Cómo está, Oscar? Qué Hablar placer, qué honor que nos da esta asociación. Además, bueno, gracias por la parte que me toca de este comentario, ¿no? Y bueno, sobre todo me siento muy cómodo entre colegas, así que es muy lindo, ¿no? Y bueno, mando también un abrazo a viejos amigos, a Isidoro, que hace rato que no nos vemos. Bueno, Nombraste un montón de gente amiga. así es, claro. Ahora sí, cuando quieras, comenzamos. Perfecto, bueno, bienvenidos a todos y todas a este segundo encuentro del ciclo que hemos iniciado la semana pasada, con un enorme agradecimiento para con Oscar Osla, que nos acompaña hoy en un cambio de programación que ya les habíamos adelantado a todos, a consecuencia de, digamos, de tener que adelantar su viaje en orden a recibir un premio más que merecido de carácter internacional por el reconocimiento de sus aportes en nuestras disciplinas. Oscar, yo creo que si alguien no precisa presentación en detalle, sos vos, porque todo el mundo te conoce muy bien, así que sería imposible leer todos tus antecedentes, pero bueno, realmente muy agradecidos por disponer de un momento de tu tiempo y haber preparado algo para participar en nuestra conversación contigo en esta tarde. De modo que adelante con los faroles. ¿No me vas a presentar? No hay problema. No hay problema. Si quieren les muestro mi documento de identidad. A ver, le puse un título a esta charla, que en realidad está basada en mi último libro. En realidad no es el último, porque hubo uno posterior, pero es una compilación, así que no lo cuento. Pero el libro que produje el año pasado, con el patrocinio del INAP, el CLAT y mi centro, el CEDES, es El Estado en la Era Exponencial, que está disponible, pueden bajarlo de internet cuando quieran. Me voy a referir básicamente a algunos de los problemas que planteo en ese libro, y voy cambiando un poco estas charlas, introduciendo algunos elementos que o van apareciendo o me parece más oportuno destacar en particular. Y me pareció que en este caso podía comenzar hablando de las revoluciones industriales, ¿no? Porque el libro habla del Estado en la era exponencial, y la era exponencial tiene que ver con la cuarta revolución industrial. Y el carácter exponencial que tiene el cambio en esta era tiene una particularidad, y es el hecho de que a través de las distintas revoluciones industriales que se fueron produciendo a través de la historia, comenzando por la primera, que más o menos se ubica alrededor de las últimas 3 décadas del siglo XVIII, con la invención del maquinismo a partir del combustible carbón, el uso del vapor, y fundamentalmente la actividad industrial a través de los telares y el ferrocarril con el transporte, y luego la navegación a vapor, ¿no? Es una era que duró aproximadamente 100 años, ¿no? Hasta que llegamos a la segunda revolución industrial, que, bueno, hay también fechas variables según cada autor, pero podíamos ubicarla alrededor de 1870, 1880, con el desarrollo de la electricidad como combustible, fundamentalmente el petróleo, aunque también el carbón, la invención del motor eléctrico, la producción industrial
ya masiva, ¿verdad? La tercera revolución industrial, que podemos ubicar alrededor de 1980, aunque por supuesto los primeros desarrollos de la informática se produjeron incluso durante la Segunda Guerra Mundial, pero podemos pensar en nosotros mismos que empezamos a usar computadoras hacia el fin de la década del 80 aproximadamente, además con la aparición de las energías renovables y las tecnologías de la comunicación, o TIC, digamos, con el desarrollo informático, que han dado lugar a una revolución industrial sumamente importante desde el punto de vista del desarrollo de la ciencia y la tecnología, pero que ya se terminó, según algunos autores, porque hace unos 10 años, 9 años atrás, comenzó la cuarta revolución industrial, que implica la vinculación de una serie de disciplinas científicas, comenzando por supuesto con un desarrollo mucho más profundo de la informática y la comunicación, pero vinculada ahora a otras disciplinas que han dado lugar a inteligencia artificial, a Internet de las cosas, la autonomización vehicular, por ejemplo, la computación cuántica, que está en pleno desarrollo, la robótica, la nanotecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Y la característica, yo diría, saliente de esta cuarta revolución industrial o revolución 4.0, como también se la llama, es que tiene un carácter exponencial. Es decir, que en general en las revoluciones industriales anteriores existía la posibilidad de que la gente, la cultura, se fuera adaptando gradualmente a esos desarrollos, e incluso cuando se producía la destrucción creativa a la que se refería Schumpeter, por ejemplo, había posibilidad de que, por ejemplo, la sociedad se fuera acomodando, se fueran creando nuevos empleos. Ustedes recuerden que durante la primera guerra, la primera revolución industrial, los trabajadores destruían los telares, ¿no? Y los luditas, a partir del señor Ludit, que pasó a la historia justamente como un destructor de telares, y en cada una de las revoluciones industriales se temía la pérdida del empleo, pero sin embargo cada una de ellas consiguió crear a veces más puestos de trabajo que los que se destruían. Bueno, la cuarta revolución industrial ya nos genera una dificultad mayor de regeneración de puestos de trabajo y está creando también la distopía, yo diría, de que en pocos años más prácticamente todos los puestos de trabajo van a empezar a tener dificultades y muchos de ellos van a desaparecer. Como de hecho desaparecieron muchos puestos de trabajo en el pasado, pero esto va a estar acentuado y además cada vez se hace más difícil que la cultura vaya siguiendo el ritmo de estos desarrollos tecnológicos que nos trae la cuarta revolución industrial. Y esos desarrollos entonces tienen un carácter exponencial, no ya aritmético, sino geométrico. Y esa es la gran característica que tiene esta época. Entonces, claro, nos surge la pregunta de qué nos va a disparar el destino, ¿no? Más que deparar el destino. Pregunta que nos lleva a plantearnos, por ejemplo, para nosotros que nos ocupamos del Estado, ¿qué tiene que hacer el Estado frente a esas transformaciones que se están produciendo en la sociedad? Bueno, yo comencé este libro al que voy a estar haciendo referencia, haciendo imaginando un día en la vida de un señor, no sé si alguno leyó el capítulo primero, pero en la vida de una persona en el año 2050 que se despierta el 1 de enero de 2050, que es un día sábado, es un día feriado, y cuento en ese primer capítulo qué es lo que hace ese día esta persona. Por supuesto, todo nos parecería, leyendo ese capítulo, absolutamente inconcebible, ¿no? Y sin embargo, todo lo que digo en ese capítulo
está basado en futurología, en pronósticos que, por ejemplo, ha hecho un señor que se llama Ian Pearson, ¿no?, que ha acertado más del 80% de todos sus pronósticos hasta ahora. Desde hace muchos años viene pronosticando cosas. Y yo voy a hacer un rapidísimo repaso de cuáles son algunas de las predicciones que Pearson ha hecho 4 o 5 años atrás. Digamos, lo que elegí para escribir mi libro fue revisar cada una de esas 17 predicciones para ver en qué medida se están cumpliendo o incluso en qué medida se han anticipado a Pearson, ¿no? Es decir, que ya están ocurriendo, ¿no? Bueno, por supuesto, él ya decía que va a haber entrega de mercaderías a través de drones en los próximos 2 años. Esto ya está ocurriendo, por ejemplo, en Estados Unidos, pero ya he visto ayer en noticiero que están distribuyendo vacunas con drones, 2 paquetes de 2 kilos que los mandan a 2, 3 kilómetros o 5 kilómetros de distancia, pero ya se está haciendo pruebas con drones de 60 toneladas, ¿no? Es decir, van a ser verdaderas fortalezas aéreas que van a empezar a crear un problema de circulación en el cielo, ¿no? Para empezar a pensar algunos de los problemas que van a aparecer. Pero yo voy a ir mucho más rápido que esto, ¿no? Esto que llamo el Hyperloop es un tubo que ya se está experimentando en algunas partes, en la India, en Estados Unidos. Puedo imaginarme que se va a poder viajar de San Francisco a Los Ángeles o viceversa, en un tubo que a través de una cápsula se transporta a una velocidad igual a la de un avión, ¿no? Y bueno, están habiendo pruebas por ahora, ¿no? Se está intentando y va a reducir los viajes. La gente que no quiera viajar en avión o ir al aeropuerto se tomará una especie de estación de subte y se sube una cápsula, ¿no? Y podrá ir en media hora de Los Ángeles a San Francisco. Máquinas pensantes, por ejemplo, que en realidad Pearson las preveía para 2025, pero ya en el 2020 DeepMind de Google, ¿no?, logró vencer no solamente ya en ajedrez, sino también en Go, que es un deporte o es un juego mucho más complicado, ¿no? El avance tecnológico se adelantó, en este caso, a la predicción. Vuelos espaciales. Es interesante que yo, digamos, edité el libro a mediados del año pasado y un par de meses después el señor Elon Musk, que es uno de los, digamos, gurúes del cambio tecnológico en una serie de disciplinas, ya mandó una nave espacial tripulada a la estación espacial con algún pasajero. Y va a haber vuelos espaciales mucho antes de lo que preveía Pearson, que lo preveía para el 2030. La prostética es por ahora una tecnología que se utiliza para personas discapacitadas. Por ahora son muy costosas, ¿no? Pero son una posibilidad de transformarlos en seres biónicos, ¿no? Porque en este caso se desarrolló un brazo mecánico artificial, pero a través de un dron personal, una cosa muy extraña, ¿no? La realidad virtual ya la conocemos. Sabemos, por ejemplo, que hoy en día se está utilizando en educación. Hay experimentos. La Universidad de Warwick hizo un estudio que muestra, digamos, cómo los estudiantes aprenden mucho más rápido. Uno puede estudiar mandarín chino, por ejemplo, o chino mandarín más bien, y caminar por las calles de Beijing hablando con la gente de cierta forma, ¿no? Y eso es realidad virtual. El exoskeleton, que es una vestimenta que va a permitir reducir enormemente el esfuerzo humano. Uno va a poder muy pronto correr por un bosque durante horas, ¿verdad?, a 30 kilómetros por hora, por ejemplo,
y va a aliviar la tarea de la gente que trabaja parada, como enfermeras, porteros, personal de vigilancia que está todo el día parado. Bueno, va a ser una vestimenta que va a aliviar ese esfuerzo que va a ser totalmente innecesario. El teléfono celular se prevé que va a estar obsoleto en el 2025 y va a haber, digamos, desarrollos a partir de realidad aumentada, ¿no? Pequeños brazaletes o pulseras o lentes o distintos mecanismos, ¿no? Que van a transmitir a los ojos o a las manos, a los brazos. Es decir, nadie va a tener que portar un celular más, ¿no? Ya hay varias empresas que están trabajando en esto. Ya Mark Zuckerberg de Facebook actualizó la predicción de Pearson, ¿no? Y anticipó que esta tecnología iba a estar disponible el año que viene, ¿no? Bueno, de vehículos autónomos, seguramente la pandemia atrasó un poco las cosas, pero hay una enorme cantidad de compañías de automovilismo que están haciendo pruebas desde hace años ya han habido un par de accidentes, pero van a reducir enormemente los accidentes de tránsito, van a estar circulando, bueno, Pearson decía en 10 años, pero va a estar mucho más tempranamente en el mercado. Ya hay empresas en la Unión Soviética, bueno, en Rusia, perdón, no la Unión Soviética, en Estados Unidos, en Japón, ya hay una flota de 500 taxis en China que están funcionando en forma totalmente autónoma, ¿no? Sin ningún chofer. Las impresiones 3D iban a estar disponibles en 20 años, según Pearson. Bueno, ya durante la pandemia, China construyó todas las salas de aislamiento con 3D, con tecnología 3D, tecnología aditiva, ¿verdad? Y consiguió hacerlo en 10 días. Así como se construyeron los 2 hospitales en Wuhan en 10 días, bueno, China construyó al mismo tiempo, en esos 10 días, todas las salas de aislamiento, de confinamiento, con tecnología 3D. Hay un montón de firmas, ahí dice cuántos países, Dinamarca, Francia, Italia, Eslovenia, Holanda, ya ofrecen este tipo de tecnología para la construcción. Se puede hacer una casa por $4.000, por ejemplo, ¿no? Pensar, por ejemplo, en qué medida esto puede resolver el problema de vivienda, sobre todo para sectores populares. Robots hogareños, Pearson pensaba en el 2030, bueno, ya los tenemos hace tiempo, ¿no? Mucha gente ya en la Argentina tiene aspiradoras, por ejemplo, que recorren solas los ambientes, ¿verdad? Haciendo limpieza, algunos cortan el césped, o limpian piscinas, o llevan cargas pesadas al supermercado, al aeropuerto, y bueno, esta tecnología va a estar disponible masivamente en muy poco tiempo más. Bueno, hilo neural, que es una aplicación por ahora muy cara y que es una especie de un robot tipo máquina de coser que implanta en el cerebro hilos de un cuarto de, no sé, de una medida que no se puede ver, por supuesto, mucho menor a un cabello humano, penetra en el cerebro, envía información a un pequeño procesador. Parece que en el segundo trimestre del año pasado ya empezaron las pruebas con humanos. Personas mitad robot, mitad ser humano, ¿no? Que va a permitir en algún momento conectar el cerebro a la nube. Y entonces uno puede tener un backup de todo su cerebro. Vaya a saber si esto ocurrirá. Pearson lo prevé para el 2045, ¿no? La cosa interesante es que si uno se preparó y ahorró lo suficiente, se puede conectar a un androide que puede tener la propia fisonomía de uno, porque finalmente los robots se pueden parecer a uno, asistir al propio funeral a través del androide y seguir siendo como antes, solo que más joven con un cuerpo mejorado. Y esto, bueno, ya está en la ciencia ficción, en los cines, pero puede llegar a ocurrir con seres humanos, ¿no? La inteligencia artificial, la gente dice que
decía Pearson, puede controlar todo a través de todos los artefactos de la casa. Bueno, hoy ya hay reconocimiento facial, de voz, esto ya es parte de la realidad cotidiana. Así que esa realidad se anticipa mucho al futurólogo. Edificios súper elevados, una locura. Ya hay planos, no se va a construir nunca, pero hay un edificio gigantesco que se imaginó en el monte Fuji en Japón, que puede tener una altura absolutamente inconcebible, y donde puede vivir más de 1 millón de personas. Una locura, eso es absoluta ciencia ficción. Utilizarían nanotubos de carbono e hilos de diamante. Vaya a saber lo que es eso, ¿no? Pero uno puede encontrarlo en la literatura, además de la futurología. Energías renovables, sabemos que ya hacia en 20 años más aproximadamente, tal vez antes, se van a dejar de utilizar las fuentes de energía no renovables, sobre todo con fotovoltaicos solares y el viento van a ser las opciones preferidas, ¿no? Pero ya se está hablando de hacerlo con hidrógeno, de manera que esta es otro campo en el cual los avances son realmente extraordinarios. Y por último, digamos, preveía Pearson el turismo espacial en el año 2050, había 2 compañías que estaban haciendo estudios, hoy ya hay 12 compañías, ¿no? Que están compitiendo entre sí, ya hay centenares de personas, 650 personas, por lo menos en el momento que conseguí la información, que habían hecho reservas para vuelos futuros, y estos, digamos, se prevé que estos viajes van a comenzar en 1 o 2 años más. Así que estas son las predicciones, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene todo esto desde los temas que a nosotros nos interesan? Porque todo esto ha sido hasta ahora un cuentito que les estoy haciendo de ciencia ficción, ¿no? El objetivo del libro es básicamente hacer un llamado de alerta, ¿no? a los gobiernos, sobre todo a los gobiernos de nuestros países, de los emergentes, que aunque en realidad parece que hemos descendido de categoría, ya no somos más emergentes, ¿no? Ya no emergemos más. Para ver en qué medida tenemos capacidad institucional en nuestros estados para enfrentar todos estos desafíos. Estas innovaciones de la 4ª revolución industrial suponen un montón de desafíos para el Estado, ¿no? Por todas estas tecnologías que vine comentando, tiene que ver con las TICs, Big Data, inteligencia artificial avanzada, robótica, criptomonedas, los algoritmos, Internet de las cosas, la autonomización de drones y de vehículos que bueno, van a estar circulando muy pronto, las impresiones 3D, y todo esto supone consecuencias, básicamente, en primer lugar, sobre el mundo del trabajo, a las cuales me voy a referir en un rato, ¿no? Sobre los avances científicos, que habrá que ver en los distintos roles que el Estado puede asumir frente a estos avances, en qué medida va a actuar como comprador, como financiador, como promotor, como regulador, etcétera, etcétera, ¿no? Y además, ¿qué impacto tiene todo esto sobre la ética, sobre la cultura, que son terrenos en los cuales también el Estado tiene que tomar posición? Entonces, yo creo que en nuestros países todavía no hay conciencia sobre todo esto, ¿no? Y ese fue un poco el propósito del libro, porque están apareciendo con todo esto nuevas cuestiones, las empezamos a ver poco a poco, ¿no? Que están implícitas en algunos de los avances que yo señalé y los voy a desarrollar un poco más en los minutos que siguen, ¿no? Pero el Estado tiene que ir asumiendo nuevos roles, nuevas funciones. Con la robótica, por ejemplo, va a haber cambios en el perfil y en la composición de la dotación de personal. Ya Carles Ramió sacó un libro no hace mucho tiempo atrás, donde pronosticaba que una cantidad de puestos de trabajo van a estar robotizados. Se prevé que hacia el 2025 la mitad de todos los puestos de trabajo van a tener algún elemento de robotización, sobre todo las tareas más
pesadas o que no requieren demasiada inteligencia, repetitivas, por ejemplo, ¿no? Bueno, todo esto está generando la necesidad de una digitalización cada vez más acelerada en los procesos, en los sistemas y en las aplicaciones que se utilizan en la gestión pública, ¿no? Hay nuevas modalidades de organización y funcionamiento, ni hablar con la pandemia, ¿no? Cuando el teletrabajo, el trabajo a distancia, se va a imponer como una modalidad alternativa de trabajo y llegó para quedarse, y habrá que ver entonces temas como los protocolos para trabajar, la seguridad de la documentación y la información que se usa, los mecanismos de supervisión que van a pasar de ser supervisión presencial a una supervisión a distancia. Digo, para mencionar unas pocas preocupaciones que pueden surgir a raíz de todos estos procesos. Y va a haber todo el campo de la regulación estatal, es un campo que también se va a multiplicar exponencialmente. Y ni que hablar de, bueno, en todo esto, cómo juegan los ciudadanos, ¿no? Qué demandas de participación ciudadana se van a producir cuando este paradigma o esta filosofía de gestión pública, que es el Estado abierto, se va a ir desarrollando, se va a ir acentuando, ¿no? Yo hice una recopilación a partir de un estudio que hizo el IBM Center for the Business of Government, que es un organismo de la IBM que se ocupa de temas de gestión pública en Estados Unidos. Ellos existen ahora ya son 21 o 22 años que se creó, y hicieron una recopilación de las 50 estrategias, tecnologías, herramientas, estrategias y estructuras para mejorar la gobernanza. No voy a referirme a ni siquiera una de ellas, voy a simplemente colocar una lista de las innovaciones que ellos han registrado entre 1998 y el 2018. Tienen ustedes aquí las primeras 25, muchas de ellas son conocidas, por supuesto, y las hemos adoptado, ¿no? Y acá están las otras 25. Algunas las traduje al español cuando tienen ya nombre en español, otros lo dejé en su original inglés, algunas puedo no saber si ya tienen un nombre en español, pero bueno, ¿por qué los pongo? Porque me planteo la pregunta de si va a alcanzar con este arsenal tecnológico de cosas que hemos inventado en materia tecnológica de gestión, ¿no? O si deberá el Estado anticipar, orientar, fomentar el cambio o contrarrestar las posibles consecuencias indeseables de los desarrollos tecnológicos que se están produciendo, ¿no? Y entonces tratar de imaginar cuál puede ser la posición del Estado en tanto comprador, empleador, regulador, promotor y financiador. Digamos, es el planteo general de la problemática del libro, a la cual anticipé, por supuesto, para contarles la razón de mi preocupación. Y la razón de mi preocupación en realidad está centrada en tres puntos principales. Por un lado, si el Estado puede dejar librado el cambio tecnológico a su propia dinámica, ¿no? Porque evidentemente a las empresas, lo sabemos bien, a los desarrolladores, los mueve solamente el interés económico, y no sabemos si eso, digamos, promueve el bien común, el interés general de la sociedad, o en qué medida hay que establecer cierto tipo de límites, ¿no? Cortapisas, o como querramos llamarlo, a esos desarrollos. De pronto, por ejemplo, para citar un caso, ¿no? Dos de los grandes pulpos de las tecnologías de la información desarrollaron en un país árabe una aplicación que permite, por ejemplo, que cualquier ciudadano varón recibe, cuando su esposa o su hija menor
quiere atravesar una frontera del país, un aeropuerto, lo que sea, recibe una aplicación en su celular, recibe un mensaje de texto diciéndole su esposa o su hija está por salir del país, ¿no? ¿Usted lo aprueba o no lo aprueba? Bueno, eso conspira contra un recurso, perdón, con un valor humano básico, ¿no? Un derecho humano básico. Y le han hecho juicio en Estados Unidos, ¿no? Hasta que parece que finalmente se retiró de esa provisión al país árabe, ¿no? Pero hay miles de temas que en este momento están siendo llevados a juicio sobre todo por los países centrales, ¿no? A raíz de esta falta de ética, ¿no? En alguna de las aplicaciones tecnológicas de estas empresas, ¿no? Por otro lado, se puede ensanchar la brecha tecnológica, ¿no? Entre los países que van a la vanguardia, que están, digamos, al frente de estos desarrollos tecnológicos, y países donde ni siquiera se están planteando esta preocupación. Piensen, por ejemplo, que Corea del Sur tiene en este momento una tasa de robotización de los puestos de trabajo que crece a un ritmo 3%, pero 3 veces superior a la creación de empleo humano, ¿no? En este momento ya tiene 750 puestos robotizados por cada 10.000 empleados, trabajadores. Quiere decir que estamos hablando del 7,5%, y crece, digamos, a un ritmo muy superior a la creación de puestos de trabajo. Bueno, obviamente esto reduce enormemente los costos de producción, aumenta la competitividad de esos países, y frente a países como los nuestros, evidentemente nos deja en una situación de desigualdad y de vulnerabilidad mucho mayor. La tercera preocupación tiene que ver con los aspectos éticos, culturales que produce el desarrollo tecnológico, ¿no? Y que exigen políticas de acciones preventivas y correctivas, algunas de las cuales me voy a referir en los 10 minutos que siguen, digo, porque veo que se me está alargando la charla, ¿no? Esto que había puesto aquí es un edificio. ¿Por qué lo pongo? Porque estuve en ese lugar hace 55 años atrás, ¿no? Acompañando al director de la Dirección General Impositiva de Argentina, visitando una oficina de la Internal Revenue Service, la oficina de impuestos de los Estados Unidos. Era un service center donde prácticamente todo ese enorme edificio, que hoy en día es un depósito de muebles, de una gran mueblería, ¿no? Era un lugar donde había todas enormes máquinas IBM, donde se procesaban en tarjetas perforadas todas las declaraciones de impuestos de todos los contribuyentes de los Estados Unidos. Hacía falta un edificio que hoy entraría seguramente en mi computadora, o en la computadora de los que estamos asistiendo a esta charla, ¿no? Tenemos hoy en día unos desarrollos increíbles donde toda la organización empresaria se ha convertido en plataforma, como también se han convertido o se están convirtiendo en plataforma los gobiernos, ¿no? Uber es la mayor empresa de taxi del mundo y no posee un solo taxi, ¿no? Airbnb no tiene un solo inmueble y sin embargo es el mayor hotel del mundo, ¿no? Y también está empezando a ocurrir, por ejemplo, con acá hasta lo estoy viendo a mi amigo Diego Pando, ¿no? Que sabe mucho de esto. Se está desarrollando en todo el mundo la carpeta del ciudadano. Hoy en día tenemos una especie de carpeta personal, podemos entrar a toda nuestra información, no en todos lados, hay países que están muy avanzados en esto, como puede ser el caso de Estonia, por ejemplo, o Nueva Zelanda, y algunos países europeos. Y toda esa información que tenemos está ahí, está en la nube, y puede tener unas posibilidades de explotación enormes. Por ejemplo, en lugar de ir a pedirle como si fuera una máquina expendedora a un gobierno, ¿no? Colocando nuestros impuestos o una moneda en la ranura y obteniendo una golosina o una bebida, ¿no? Uno va
a utilizar al gobierno como una plataforma, a utilizar todos los servicios que pueda ofrecerle esa plataforma. Por ejemplo, oportunidades de becas o nuevos medicamentos, si está toda la historia clínica y por lo tanto a todos los pacientes que tienen determinadas enfermedades, automáticamente se les envía información, oportunidades laborales, por ejemplo, bolsa de trabajo, en fin. Es interminable la cantidad de cosas que pueden ser llevadas a cabo a través de este tipo de desarrollo. Desde el punto de vista de la informática, que es básicamente la herramienta con la cual podemos acceder a todo esto, ¿no? Hay tres grandes preocupaciones y tres desafíos, ¿no? Primero, por supuesto, las enormes asimetrías que existen en la población, porque no tenemos todavía Internet como un sistema público global, y tiene que ser, o tiene que tender a ser un sistema público global. En segundo lugar, el gran problema que está generando los ciberataques y la cuestión de la ciberseguridad, que cada vez tiene que exigir mayor atención por parte de los gobiernos. En los Estados Unidos hay un Chief Executive Officer a cargo de la ciberseguridad en cada uno de los estados de los Estados Unidos, ¿no? Y es una posición que va a ser requerida y ya está siendo requerida en todas las organizaciones públicas, ¿verdad? Porque se están multiplicando los ciberataques. Y por otro lado, un tercer desafío, que son, no encontré todavía un término, tal vez Diego pueda, digamos, decirme cómo se lo llama en español, los legacy systems, que son toda la infraestructura de hardware, sobre todo, muy antigua, que todavía utiliza programas en COBOL, ¿no? Y que por supuesto no admite la inteligencia artificial, ni los algoritmos, ni nada de eso, y son mucho más susceptibles de ciberataques, ¿no? Entonces, cuando hay que renovar esa infraestructura informática, por ejemplo, para actualizarla y sobre todo para actualizarla a un ritmo exponencial, que ese es el gran desafío. Bueno, la robotización, tenemos toda clase de aplicaciones, acá vamos a usar algunas figuritas que son simpáticas, ¿no? Tenemos robots en la educación. Hay países como Japón, por ejemplo, donde se está generalizando la educación en la casa con robots, ¿no? Y el sistema de educación pública tiende a, por lo menos, no digo a desaparecer, pero sí, digamos, a ser gradualmente reemplazada por otra forma educativa, ¿no? Bueno, este señor que está ahí no es un robot, ese en realidad es el señor Frank Zapata, o Frankie Zapata, que es un francés, que ha desarrollado una especie de robot en el que es un dron en realidad, en el que se transporta a una velocidad de 160 kilómetros por hora, asciende y desciende como un helicóptero y se desplaza a la velocidad de un auto, ¿no? Y ya está empezando a ser utilizado esto por la Fuerza de Seguridad y las Fuerzas Armadas de Francia, este desarrollo. Tiene una serie de aplicaciones, salvataje en las playas, incendios forestales, en fin, diferentes tipos de utilizaciones. En la medicina, bueno, enfermeras o personas que cuidan en asilos a residentes, se ocupan de entregarle los medicamentos, de controlarle su estado de salud, etcétera, etcétera, y esto va a suponer también cambios en el mundo del trabajo. Materia sexual, vamos a también mencionarlo esto porque ya los robots que tienen todas características humanas, ya no son muñecas inflables ni muñecos inflables, son robots de 1,60 m de altura que caminan, que hablan, ¿verdad? Que conocen a las personas, conocen sus gustos. Incluso ahí hay una estadística que recogí, que dice que 250.000 de personas admiten que estarían felices de tener relaciones sexuales con un robot. Les comento que ya se abrieron varios prostíbulos de robots sexuales en los Estados Unidos, y también en Europa ya se cerró el primer robot
el primer prostíbulo de robots sexuales en Italia, por ejemplo, ¿no? Pero se está multiplicando y hay movimientos en Suecia y en otros países contra los robots sexuales y contra la fabricación de robots sexuales. Ya es un tema que está dando lugar a intervenciones de juristas, por ejemplo, ¿no? Porque ¿qué pasa si el robot sexual toma la forma de un niño, ¿no? Y entonces se hacen robots para pedófilos. Ya se incautaron embarques desde Hong Kong, desde China y desde Corea hacia los Estados Unidos con robots niños. Entonces hay toda una discusión si esto pertenece, digamos, a la esfera privada o si esto es un laboratorio para que después el pedófilo salga afuera del ámbito individual, ¿no? Bueno, pueden imaginar ustedes todas las consecuencias de todo esto. Las impresiones 3D, como les comenté, que hoy en día ya permiten hacer casas, por ejemplo, pero tienen muchísimas otras aplicaciones. Prácticamente uno puede copiar un diseño, un modelo de zapato y hacérselo en su casa, ¿no? Y entonces hay todo problema de derecho de autor, de patentes, etcétera, etcétera, que también entran esto en el terreno de la regulación. Bueno, ni hablar de las criptomonedas y el blockchain. El blockchain ha sido utilizado muy activamente ahora durante la pandemia para la trazabilidad de alimentos y de medicamentos. Ya hay incluso utilización con fines de delincuencia a través de blockchain. Se está utilizando para aplicaciones que evidentemente ya han dado lugar, por ejemplo, a intervenciones del gobierno alemán de lucha contra el terrorismo, porque hay un terrorismo que está utilizando blockchain, ¿no? Los vehículos autónomos generan todo un montón de problemas de todo tipo. Las ciudades se van a transformar. No va a haber semáforos, no va a haber estacionamientos, no va a haber parquímetros. Uno va a llamar un Uber, se va a transportar, el Uber lo deja donde sea, y el vehículo se irá a algún subterráneo, a alguna parte, o irá a buscar otro pasajero. La gente va a tender a vivir más lejos porque no va a tener que manejar durante una hora o más tiempo para dirigirse a una residencia en un suburbio. Todo esto tiene consecuencias desde el punto de vista de la planificación urbana, enormes consecuencias. Ni hablar de los drones cuando haya que regular el espacio aéreo. El Internet de las cosas, donde va a haber miles, decenas de miles de objetos conectados entre sí y con las personas, ¿no? Que hoy en día tienen enormes aplicaciones en materia de seguridad, sobre todo en materia de seguridad, en materia de poder determinar cuándo vencen las cosas, ¿no? Uno tendrá, conectará objetos como una lámpara eléctrica y va a saber cuándo le vence, entonces puede hacer un mantenimiento preventivo. En fin, ahí la figura tiene un montón de objetos, ¿verdad? Y bueno, y la preocupación especial de los impactos en el mundo del trabajo, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar con los empleos? ¿En qué medida se van a reponer empleos al ritmo que está planteando sobre todo la robotización? ¿Qué políticas van a adoptar los países? Por ejemplo, ya se está experimentando con, creo que lo leí los otros días en Nueva Zelanda, con la reducción ya no de la jornada de 35 horas, sino de la semana de 4 días de trabajo, ¿no? Y es muy probable que aumente la cantidad de días de vacaciones. Al mismo tiempo que también leí hoy que se está súper explotando a los trabajadores que hacen smartphones en China, ¿no? Pero bueno, hay todo un capítulo en el libro dedicado justamente a estos impactos y a las políticas que se están discutiendo, ¿no? Porque la robotización crea otros problemas. Por ejemplo, los robots no pagan impuestos, ¿no? No consumen, no comen.
no pagan IVA, por lo tanto no pagan ganancias, y el problema es cómo se reemplazan los recursos que se obtienen a través de los sueldos, los salarios, los honorarios que se pagan a la gente, ¿no? Ya se estaba discutiendo imponer un impuesto en San Francisco a los robots. Lo propusieron en la Unión Europea hace 3 años atrás. Bill Gates lo propuso y fue rechazado porque consideraron que iba a disuadir o reducir la innovación tecnológica. Ya Corea del Sur suprimió una deducción que había por robotización, y al suprimir la robotización, de hecho, aumentó la imposición al trabajo, perdón, a los robots o al desarrollo de robots. Y entonces, con esto voy a ir terminando, cómo se preparan los gobiernos en sus diferentes roles, ¿no? Como comprador o inversor, y acá señalo algunas preguntas que puedo hacerme, ¿no? Que las elegí medio al azar, ¿no? Algún día tendrá que reemplazar la flota de vehículos, porque ese día será más peligroso un conductor humano en la calle que un vehículo autónomo, ¿no? ¿Cuándo desaparecerán los conductores humanos, ¿no? Gobierno regulador del tránsito, de las criptomonedas, se están discutiendo los países en este momento, los gobiernos centrales, por ejemplo, si van a tener reservas en criptomonedas, qué rol más activo tiene que asumirse en defensa de la privacidad de las personas, ¿no? Cómo se regulan una serie de desarrollos biotecnológicos, educativos en materia de seguridad, ¿no? Cuándo y cómo se incorpora y se integra el trabajo robótico con trabajadores humanos. Cómo se orienta la formación profesional, teniendo en cuenta que va a haber que tener una suerte de educación permanente, ¿no? Y hay que reforzar un montón de puestos críticos que o no existen o tendrán que aumentar su número de puestos de trabajo en materia de ciberseguridad, de inteligencia artificial, de planificación urbana, de ética aplicada, ¿no? Hay un problema, por ejemplo, de promoción de carreras. Tenemos 55, creo, universidades nacionales, y todavía seguimos incorporando cantidades enormes de abogados y de contadores públicos, para mencionar algunas de las posibles carreras. Incluso la medicina va a estar sumamente afectada por la medicina a distancia, ¿no? Pero resulta que los contadores, los inspectores de impuestos van a desaparecer definitivamente, ¿no? Porque hoy en día la inteligencia artificial reemplaza totalmente a esos trabajadores. Watson de IBM hoy en día hace un dictamen jurídico con una precisión superior al 90% comparado con un abogado humano que no llega al 80%, ¿no? Y entonces uno le cargará todos los datos al sistema con toda la legislación, con toda la jurisprudencia y con los datos del caso, y el dictamen jurídico sale impecable a los segundos. ¿Para qué contratar un abogado humano? Ya hay pérdida de puestos de trabajo de abogados en los Estados Unidos, por ejemplo. Y entonces habrá que pensar en promover carreras de ingeniería, de biotecnología, etcétera, etcétera, que tienen menos estudiantes, pero a los que seguramente habrá que darles becas especiales para que estudien y para que cubran esos puestos de trabajo futuros, ¿no? Bueno, a eso creo que en parte de eso me refiero aquí, incentivar el desarrollo de innovaciones o promover el involucramiento cívico, el crowdsourcing, laboratorios de innovación, reconversión de industrias tradicionales, ¿no? Ofrecer los servicios que potencialmente permite la carpeta del ciudadano, el Internet de las cosas, que tendrá que ser incorporado cada vez más, ¿no? Bancos de pruebas en tecnología de criptomonedas y blockchain, ¿no? Pensar en cómo se compensa la pérdida de puestos de trabajo a través de beneficios compensatorios. Si va a haber una renta básica universal, por ejemplo, que acaba de ser
rechazada en Suiza, pero que inevitablemente creo que en algún momento habrá que pensar en implantar y generalizar en todo el mundo, ¿no? Así que finalmente, con esto sí cierro, van a hacer falta capacidades para aprovechar todos estos desarrollos tecnológicos, para evitar que se ensanche la brecha con los países avanzados y para fortalecer esta capacidad de anticipación de los aspectos éticos y culturales que nos va a traer esta era exponencial. Así que con esto les agradezco, como decían las radios antiguas, la atención dispensada. Muchas gracias, Oscar. Bueno, Y quedo, digamos, a disposición para las preguntas, comentarios, críticas que deseen hacer, y dejo de compartir, así veo algunas caras más. Muchas gracias, Oscar, por tan interesante planteo panorámico de los desafíos que la cuarta revolución industrial trae consigo, y plantearlo en términos de las capacidades estatales o institucionales para afrontarlos. Les he pedido a los colegas que están en el panel si pueden recuperar las preguntas y las reflexiones de quienes nos siguen. Sergio Agoff está con un problema de cámara, pero él va a estar, digamos, tiene la voz de Aura porque se va a estar retirando antes, y luego María Estela y Ruth tienen este cometido, y bueno, si se quieren sumar tanto Acho como Diego, la idea es darle voz al público que está presente en el chat. Muchas gracias. Bueno, Oscar, de la era exponencial yo me quedo con el ex, que es que me quedé afuera, digamos, con la cámara, pero bueno, de todas maneras puedo ver el chat. Tenemos que preocuparnos. Puedo ver el chat y hay muchas intervenciones y muchas preguntas. Yo tomo las primeras dos y después dejo a los y las colegas que continúen, porque las primeras dos tienen algunas características particulares. La primera, te hago las dos y en todo caso reaccionar frente a esas dos primeras preguntas y después continúan el resto. En la primera, no llego a ver aquí el nombre de quien la formuló, es una colega que pregunta: para aquellos que no somos informáticos, el mayor inconveniente es encontrarnos con un vocabulario específico. Y se pregunta, y algo vos comentaste sobre los problemas de la capacitación de recursos humanos en esta cuestión. Y cómo se solucionaría entonces esas brechas que se generan por esas diferentes, si querés, características de nativos o no nativos en la era digital, en todo caso. Y Jorge de Petri, saludándote y agradeciendo tu exposición, pregunta: ¿cómo prevés que será el cambio? Digamos, dado que esto es lo que se viene, ¿cómo será el cambio? Si será de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, ¿no? Y en segundo lugar, dice, como plantea Harari, supongo que es el Guidón Harari, ¿no? Guidón Yuval Harari, algo así se llama. Que teme que el aumento de la tecnología o del peso de lo tecnológico o de las tecnologías de control lleve al autoritarismo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bien. Bueno, respecto de la primera pregunta, sabemos que cada vez que la tecnología ha avanzado, hemos tenido que ir adaptándonos, ¿no? A mí me llegó un esfuerzo enorme, no siendo nativo digital, teniendo más conexión con el siglo XIX que con el siglo XXI, ¿no? Poder llegar a entender el mensaje y sobre todo la terminología
de las nuevas tecnologías, ¿no? Cuando empecé a trabajar con la temática de gobierno abierto y la posibilidad de que los ciudadanos establecieran una relación de doble vía con el Estado, bueno, ahí aprendí un montón de términos y sin llegar, digamos, a dominar, por supuesto, las aplicaciones concretas de esa tecnología, bueno, habrá que pensar que estamos sometidos, y esto va a ser, creo, cada vez más intenso en el futuro, a una tarea de aprendizaje permanente. Nosotros pensamos cuando yo era chico, iba a la escuela primaria, al secundario, algunos iban a la universidad, después empezamos a ir a la universidad, y después empezamos a hacer posgrados, y después de los posgrados vinieron los doctorados, y después de los doctorados vinieron los postdoctorados, ¿no? Y ahora tenemos un proceso permanente educativo que no termina nunca, ¿no? Entonces, la única forma de que nadie quede atrás va a ser de que las instituciones promuevan permanentemente esta necesidad de actualización, y todos tendrán que dejar en algún momento la tarea cotidiana para ir a volver a cargar baterías con las nuevas cosas que vayan apareciendo. Si uno mira la currícula del INAP hoy, por ejemplo, y la compara con la currícula de cuando yo estaba en el INAP hace 36, 37 años atrás, ¿no? No tiene nada que ver el tipo de formación y de capacitación que hoy se da respecto a lo que se da en el pasado, ¿no? Yo he diseñado cursos sobre la era exponencial, ¿no? Y esto está siendo objeto de formación permanente, de manera que no va a haber otra para que las nuevas generaciones vayan hasta cierto punto siguiendo el ritmo, ¿no? de este desarrollo exponencial. Tal vez no lo consigamos, porque de hecho esa tecnología avanza mucho más rápido que nuestra capacidad de adaptación. Eso es absolutamente cierto. ¿Y qué consecuencia va a tener eso? Francamente, no lo sé. No lo sé, porque es incluso preocupación de neurólogos hoy en día, entre otros, ¿no? Que están tratando de ver de qué manera se puede incluso simplificar el procesamiento de esa enorme masa de información, como para que sea comprensible, que sea aprehensible por parte del ciudadano de a pie, ¿no? Respecto de la segunda pregunta que planteaba de Petris, cuanto más larga mi respuesta, y como todavía no tengo hilo neural, Preguntaba Jorge si el cambio es top-down o bottom-up, y si no hay un riesgo de que el aumento de las tecnologías de control lleven a un diseño más bien autoritario. Correcto, sí. Bien, son dos preguntas en realidad, ¿no? Yo creo que no es ni top-down ni bottom-up, yo creo que es horizontal, ¿no? Y la horizontalidad viene del lado de las empresas. Las empresas y los emprendedores son los que hoy en día están manejando el ritmo de estos desarrollos, y en realidad el resto, es decir, tanto los gobiernos de arriba como los de abajo, los que estamos down, digamos, ¿no? Que deberíamos ser los que estamos arriba, ¿no? Tenemos que ver hasta qué punto nos convertimos en aliados de esas empresas o no. Hay todo un estudio que justamente leí a raíz de la escritura de mi libro, que me pareció sumamente interesante, y es que en este conflicto que está cada vez más acentuado entre gobiernos reguladores y grandes pulpos informáticos, sobre todo, porque son las grandes empresas informáticas, están entre las 10 mayores fortunas del mundo, ¿no? Los mayores aliados que tienen son los usuarios, ¿no? Porque los usuarios son los que no quieren que se imponga ningún tipo de restricción. Entonces, es interesante cómo en esta relación empiezan a tener un peso político importante los usuarios como aliados de las grandes empresas informáticas, ¿no? Eso por un lado. Entonces, no sé si es top-down o bottom-up. Yo creo que va a estar fundamentalmente inspirado por
por este capitalismo nuevo, ¿no? que está surgiendo. Respecto de los usos autoritarios, ya lo hemos visto muy claramente y llego a decir algo en mi libro, también en el capítulo final, cuando me refiero, por ejemplo, al manejo de la pandemia, ¿no? En el manejo de la pandemia, por ejemplo, hay países que han tenido comportamientos, digamos, más democráticos, podríamos decir, tipo Corea del Sur, y otros como China, que han tenido que recurrir, por ejemplo, a mecanismos como un QR de los celulares para poder hacer el seguimiento de ciudadanos que llevaban barbijo. No puedo, yo tengo el control. Que llevaban barbijo, por lo tanto no había reconocimiento facial, y entonces estaban obligados a mostrar un QR al subir a cualquier medio de transporte y saber exactamente dónde estaba cada ciudadano, ¿no? cada habitante chino. Leí otro informe, por ejemplo, de ASIG, de la Asociación de los Derechos Humanos, y informes, digamos, sobre América Latina, donde se ha acentuado o se ha perdido una serie de derechos humanos a raíz del mayor control que establecieron varios gobiernos latinoamericanos. O ciertas cosas como, por ejemplo, permitir que las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad pudieran intervenir sin que los excesos sean punibles, por ejemplo, ¿no? O dejar de dar información a los ciudadanos a pesar de que existe derecho de información a través de leyes o incluso de normas constitucionales que otorgan ese derecho de información a la ciudadanía, ¿no? Y sin embargo, a raíz de condiciones excepcionales, han omitido cumplir con esa obligación que tienen por ley o constitucionalmente. De manera que, sin duda, estas tecnologías van a, o están en condiciones de acentuar esos rasgos autoritarios, y bueno, sobre eso alerta Harari y alertan varios otros gurúes, digamos, de lo que puede ocurrir a raíz de estos cambios tecnológicos. Y creo que el riesgo es cierto. Y ahí es donde la actuación de los ciudadanos, ¿no? La actuación organizada de los ciudadanos tiene que crear un contrapeso contra esas tendencias autoritarias. Gracias, Oscar. Paso a las compañeras. Hola, bueno, buenas noches a todos. Está todo el mundo saludándolo, profesor, diciendo lo excelente que fue su presentación, y siguiendo en la línea con lo que Sergio había compartido de las preguntas, y siguiendo con este tema de las regulaciones, y también con mi corazón de auditora va la pregunta, pregunta un colega si hay gobiernos que ya están regulando esta temática y si pueden citar algún organismo internacional pionero en estas cuestiones. Sí, puedo citar a la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? En la Unión Europea hace tiempo que se está discutiendo el tema de la regulación. Alemania, por ejemplo, es un país que ya tiene protocolos desarrollados en materia, por ejemplo, de drones o en materia vehicular, de vehículos autónomos. En materia de regulación, particularmente, se está discutiendo, por ejemplo, si hay que esperar a que los desarrollos tecnológicos avancen, porque avanzan a tal velocidad que de pronto cuando uno terminó de diseñar una regulación y la quiere poner, digamos, empieza a empezar a aplicarla, ya las cosas cambiaron, ¿no? Y entonces se está discutiendo cuál es el momento oportuno de empezar a regular, ¿no? Y hay discusiones serias. Yo seguí una discusión muy seria en ese sentido, ¿no? Sobre todo con los robots, porque ni siquiera se sabe todavía qué es un robot, ¿no? Le han dado un documento de identidad en un país a un robot ya, ¿no? Entonces se va a empezar a discutir los derechos humanoides, digamos así, de los robots. Entonces, sí, hay avances y es muy fácil, pueden bajar mi libro y buscar, bueno, les va a costar encontrarlo, pero pueden encontrar referencias justamente a
a los avances que se están produciendo en esa materia. Prácticamente en todas las áreas. Por ejemplo, hay robots militares, ¿no? Y hay discusiones acerca de si un robot puede disparar directamente, ¿no? Ya se están utilizando, pero están medio prohibidos. Entonces se trata de buscar la manera de utilizarlo, por ejemplo, para hacer patrullaje fronterizo entre, no sé, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Por ejemplo, hay una zona que no es una frontera, sino una zona desmilitarizada, ¿no? Donde hay patrullas y entonces las patrullas pueden ser robots, ¿no? Perdón que tengo que no responder a este llamado. Así que, de manera que sí, hay experiencia, puedo remitirlo simplemente a lo que planteo en el libro, que hay prácticamente en cada tecnología hay referencias a regulaciones que se están llevando a cabo, con indicación precisa de la fuente. Bueno, yo le voy a pasar una a Karen Yazarreta. Escuchan porque tengo mal la conexión, justamente hablando de estos temas. Dice que en relación a los ecosistemas que son resultado entre las startups y los gobiernos, considera que el Estado debería invertir más en ramas privadas para implementar un mejor sistema informático que optimice la gestión de los servicios y darles un uso más estratégico, siendo hoy en día el teletrabajo una herramienta que se dice que llegó para quedarse. No lo sé. La verdad es que hay preguntas que no puedo responder porque requiere un conocimiento muy profundo del mercado informático. Hay un libro que hemos sacado el año pasado, que está también en internet, que lo sacó la Fundación Konrad Adenauer, ¿no? No puedo recordar en este momento el nombre exacto, ¿no? Pero Diego debe poder decirnos, porque él es uno de los coautores de ese libro, ¿verdad, Diego? ¿Estás ahí? ¿O dejó el robot y se fue? No, está, el presidente está. Ah, sí, estás. ¿Cómo es el libro? Estás muteado, Diego. Estoy muteado. Es el libro El Estado ante los desafíos de la Cuarta Revolución Industrial, que es una compilación que hiciste vos con Oscar Belomo, con Santiago Belomo, perdón. Santiago Belomo, exactamente. Exacto. Bueno, ahí hay un montón de trabajos sobre el tema, ¿no? Con toda clase de posiciones. Sin duda puede haber, en algunos países pueden estar promoviendo el desarrollo tecnológico cuando no hay, bueno, en general son las empresas privadas los que hacen estos desarrollos, no son los estados. De manera que si se trata de convertir a Internet en un sistema público global, y si se trata de mejorar la velocidad de Internet, y se trata de llegar a todos con Internet, porque es un derecho básico y terminará siendo un derecho humano con toda seguridad. Bueno, creo que el Estado tiene un papel importante a cumplir, incluso como inversor, ¿no? O emprendimientos público-privados, pero no puedo opinar, digamos, con seriedad sobre este tema. Una colega rosarina, estimo, por lo menos está en la ciudad de Rosario, Agostina Trivisono, profesor, le pregunta ¿qué lugar ocupa la Argentina en esta era de la cuarta revolución tecnológica? Dice que ya que en perspectiva comparada estamos muy atrasados en este sentido, asumiendo que como Estado tampoco pareciera que tenemos políticas públicas definidas en función de esta temática y ni siquiera criterios y políticas consensuadas que son básicas y trazan la vida en un país. Bueno, como bien sabe Diego, y me refiero a Diego porque es el experto en estos temas, ¿no? Hay muchísimas aplicaciones
informáticas en el Estado. Hay cosas en las que estamos adelantados. Estaba comentando antes que, por ejemplo, si yo la semana que viene estoy viajando a Barcelona y en Ezeiza, con toda seguridad, la empleada de la aerolínea podrá consultar a la base de datos y sabrá si estoy vacunado o no. Cosa que en Estados Unidos no existe. En Estados Unidos habrá que exhibir el cartoncito parecido al que nos dan acá con la constancia de vacunación, ¿no? Entonces Estados Unidos en ese aspecto está más atrasado que nosotros, ¿no? Tenemos la posibilidad de haber puesto en una base de datos toda la información referente a la vacunación, que es sumamente importante. Hemos avanzado mucho en trámites a distancia, ¿no? Por ejemplo, y en otras cosas estamos seguramente muy atrasados, sobre todo en algunos de los desarrollos tecnológicos a los que yo me referí en la primera parte de mi charla, ¿no? Ahí estamos en pañales todavía, no estamos pensando siquiera en esas tecnologías. Pero Argentina no está, digamos, entre los peores países, ¿no? Tenía la vez pasada algunas estadísticas sobre la cantidad hacia el peso que tiene la ciencia y la tecnología en la Argentina, pero recuerdo, por ejemplo, que había algo así como 2,5 investigadores por cada 1000 habitantes, ¿no? España tiene 9, Estados Unidos 10, y Israel tiene 15, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos situaciones muy diferentes en cuanto al peso que tiene el desarrollo científico y tecnológico. Y va a depender, por supuesto, de las distintas formas en que se usa la tecnología. De manera que hacer un diagnóstico global me parece imposible. No sé si hay algún índice, ¿no? que reúna indicadores de las distintas formas de avance tecnológico. No lo sé. Existe, sí, digamos, la difusión del Internet, de la velocidad de Internet, de la cantidad de celulares que uno puede tener, pero cada uno de estos es una estadística diferente, de modo que la respuesta no tiene, la pregunta no tiene una respuesta única. Considerando la hora para cumplir con lo prometido, paso a una última pregunta. Tengo alguna dificultad para escucharte, Ruth. A ver si... No, estoy con muy baja señal. ¿Podés leer, María Estela? Sí, vamos a María Lucrecia Escandón, profesor, dice, un desafío más que enfrentamos los gobiernos es la competencia con el mercado privado por los perfiles de recursos humanos que requiere la administración para alcanzar transformaciones tecnológicas. Ello nos enfrenta a la decisión de adquirir desarrollo, capacidades afuera del Estado o realizar una radical transformación de la estructura de carrera y formación de capacidades de la administración. ¿Cuál es su opinión sobre ello, profesor? Que es un tema sumamente serio. Es un tema realmente complejo, que además se ha agravado enormemente, primero por las diferencias cambiarias, segundo por la posibilidad de trabajar a distancia. Entonces personalmente conozco un montón de jóvenes que no llegan a los 30 años, que han tenido carreras muy rápidas en ingeniería de la computación, ¿no? Y que están trabajando fundamentalmente en el exterior, ¿no? Son recursos que están restados al país, se formaron en el país y están, digamos, siendo utilizados incluso con salarios menores a los que se pagan en los países de destino de esos servicios, ¿no? Pero mucho mayores de lo que se puede pagar tanto en el sector privado en la Argentina como en el Estado. Entonces en el Estado tenemos que, los gobiernos tienen que resolver el problema de cómo compatibilizar perfiles profesionales que supuestamente tienen la responsabilidad de llevar a cabo tareas del mismo o parecido nivel de complejidad, pagando salarios muy diferentes, buscando adicionales, formas subrepticias de empleo, ¿no? De manera que es un problema realmente serio. ¿Cómo se resuelve? Bueno,
habrá que volver a la década del 90, cuando un profesional ganaba 6.000, 7.000 dólares mensuales. 1 a 1. Pero no lo estoy proponiendo, por supuesto. Ahí, Horacio, me parece que esta pregunta es para que la hagas vos. Sí, sí. Esto machea con nuestra conferencia de la semana pasada, sin duda. No, yo decía que yo adhiero a eso de ganar 6, 7 mil dólares mensuales. Ah, pensé que ibas con la siguiente pregunta, Horacio, Creo que porque varios de los hablaba de tus profesionales temas. presentes van a decir que también levantan la mano y dicen, no, hay una pregunta sobre lo federal, cómo juega lo federal y cómo juega el entramado de instituciones, Oscar, federales, si eso te parece que ayuda, dificulta para la incorporación de estas nuevas tecnologías y ser capaces de no perder el ritmo desde el Estado. Si a vos te parece que es un factor de distorsión, de complicación, o es un factor que es una fortaleza de nuestro Estado el tener instituciones federales. En realidad esa pregunta la tendrías que responder vos, que sos el experto federal, ¿verdad? Sin duda, las asimetrías que existen entre nuestras provincias son enormes, ¿verdad? Y sin duda va a ser siempre un problema, y no solamente un problema acá, ¿no? Yo estaba conversando esta tarde con gente de Colombia, estoy supervisando algunos proyectos de investigación allá, y esa gente enfrenta exactamente el mismo problema, agravado todavía por mayores distorsiones, ¿no? Como puede haber, hay comunidades indígenas, comunidades negras, hay pueblos que están en la selva, hay situaciones de geografía inclusive mucho más complejas que en la Argentina, quieren hacer un trabajo de investigación y ni siquiera tienen la posibilidad de hablar con las autoridades de pequeños pueblitos perdidos en la montaña. En fin, sin duda va a ser algo con lo que va a haber que lidiar, no tengo ninguna duda. El problema federal implica la necesidad de que, bueno, gradualmente el país vaya resolviendo esas enormes disparidades que existen no solamente en este campo, existen en muchos otros campos también, ¿no? Bien lo sabemos. Bueno, seguimos con una más. Diego, vos nos decís cuando parás, porque hay miles de preguntas para el profesor. La verdad que todo el mundo ha puesto preguntas acá, así que una más. Hagamos una más y vamos Bien. cerrando con una cuestión de tiempos. Dale. Perfecto, perfecto. Bueno, realmente, dice María Cecilia Ibáñez, muy interesante la exposición, muchas gracias. Me queda la siguiente reflexión, el desafío de afianzar el uso positivo de estas herramientas, porque creo que sería un peligro que quede en manos de quienes le den un uso antiético. Claro. ¿Cuál es la pregunta? Me parece que la reflexión viene por la utilización ética de estas cuestiones, ¿no? Vamos a ver a la siguiente. Excelente, como siempre, Oscar, muchas gracias. Mi pregunta, a pesar de todos los avances vistos, nuestros gobiernos todavía no han regulado el teletrabajo ni sus consecuencias. ¿Cómo se afrontaría este desafío? Bueno, el teletrabajo en realidad no podía regularse tan rápidamente. Tenemos ahora una ley de teletrabajo, ¿no? Así que en cierta forma regulación ya hay. Pero sin duda hace falta desarrollar montones de protocolos, porque el teletrabajo no es igual en todas partes, ¿no? Entonces, en realidad cada tipo de institución tiene que desarrollar un tipo de protocolo distinto. En algunos casos se maneja información sensible, en otros casos hay, digamos, posibilidad de hacer trabajo presencial y a distancia al mismo tiempo. Hay que plantear cosas como quién ofrece la infraestructura necesaria y el mantenimiento requerido para hacer teletrabajo. Países que han sido pioneros, como es el caso de Estados Unidos, donde el teletrabajo comenzó incluso una década antes de finalizar el siglo pasado, ya venían con una serie de normativas en esta materia y sobre todo protocolos prácticamente en casi todos los organismos estatales. Esto incentivó, la pandemia, digo, incentivó
enormemente la posibilidad de teletrabajo y hubo que acelerar justamente esta normatividad, ¿no? Y hubo que improvisar, porque fue necesario improvisar, lamentablemente, porque no había tiempo y había que hacer las cosas como dejar a la gente en la casa, pero al mismo tiempo seguir manteniendo abierto el Estado, ¿no? Cerrados los edificios, pero abierta la atención al ciudadano. De manera que gradualmente también se va a seguir normativizando. Hay estudios como el que ha hecho un CUBINAP del INAP, justamente un estudio que da cuenta de cómo han sido los avances en materia de teletrabajo. Incluso hay un articulito mío que también comenta cómo han sido los orígenes del teletrabajo, en fin. Pero bueno, habrá que esperar a que esto se vaya decantando y a medida que se vuelva a alguna forma de normalidad, se verá incluso qué tipo de mecanismos de trabajo presencial y a distancia se va a ir estableciendo. No podemos prever todavía. Bueno. Bien, bueno, se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias a todos y a todas. Oscar, como presidente de la Asociación Argentina de Estudio de Administración Pública, como siempre, agradecerte por tu compromiso y por tu excelente predisposición para este tipo de actividades. Para nosotros es un lujo poder contar con tu presencia y con tu intervención en este ciclo de charlas. Así que, como siempre, muchísimas gracias y ojalá que pronto nos podamos saber, y también felicitaciones por el merecido reconocimiento que has tenido por tu trayectoria en estos temas orientados al Estado y la administración pública. Muchas gracias, Diego. Bueno, para mí también ha sido un gusto y me sentí muy cómodo entre colegas y amigos de tantos años. Por supuesto, siempre dispuesto a colaborar con la institución, con los amigos y bueno, y a invitarlos al mismo tiempo a que escriban para Estado Abierto, ya que tengo un buen público que nos mande trabajos. Hay ya varios de ustedes han sido colaboradores y sigo esperando revistas, tenemos mucha competencia y entonces es un buen canal de difusión, ¿no? Errut. Así que bueno, bien. hasta cada momento. Y bueno, pueden bajar el libro, está disponible, y también el otro libro que mencionó Diego, poné el título si querés en el chat para que... Ahora lo comparto, sí, ahora lo comparto por el chat. Te queremos mucho y te admiramos mucho, Oscar. Es innumerable la cantidad de mensajes que hemos recibido a lo largo de esta intervención en relación al afecto que despertás. Me emociona mucho. Bueno, esta para mí es una época de cosecha, después de muchos años de siembra, así que realmente me hace muy feliz. Oscar, y eso que no hiciste Frank Sinatra esta noche. Si no, hubiera sido... La próxima cerramos efectivamente con algún bolero. Ahora me están pidiendo discos míos para iniciar estas sesiones de Zoom. Creo que usaron hace 1 o 2 días una grabación mía, así que... Bien. Bueno, es muy completo, profesor, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas. Nos vemos entonces nosotros el próximo miércoles con la charla de Esther Kaufmann. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos. Hasta pronto. Hasta pronto.